llegamos finalmente al próximo componente, el diodo. Los diodos son componentes muy interesantes y muy importantes. ¿Por qué? Distinto de una resistencia, que no es un componente que suele fallar mucho, las resistencias que más fallan normalmente son las que vimos que actúan como fusible, como protección. Las demás resistencias no es algo normal que recibas un equipo fallando y el problema sea una resistencia que se fue de valor. No es tan, al menos en los equipos que nosotros vemos en el día a día, estamos pensando siempre en placas de celulares, tablets. No va a ocurrir un problema en una resistencia, es bastante raro. Pero los diodos, sí, van a fallar. Los diodos van a estar asociados muchas veces a fallas reales que vas a recibir con cierta frecuencia. Hasta porque los diodos son utilizados en etapas de protección. Muchos puntos donde vas a ver diodos en la placa están ahí para proteger el equipo. De la misma forma que la resistencia, las que más fallan son las de fusible, las de protección. Los diodos van a fallar en casos considerables, una cantidad de casos considerables, porque van a ser usados para proteger el equipo. ¿Cómo trabaja un diodo? Un diodo, distinto de una resistencia, tiene polaridad. No sirve conectarlo de cualquier forma, como una resistencia que la conectas como querés. El diodo tiene, después de esta barrera, para acá de la barrera, tiene un terminal llamado cátodo. Y para allá, tiene un terminal llamado ánodo. Y su mayor utilidad, su mayor particularidad, es que permite que la corriente circule para un lado sí y para el otro no. Distinto de la resistencia, que puede permitir que circule de acá para allá, de allá para acá, pero opone una resistencia, como el nombre mismo lo dice. Esto no va a oponer una resistencia a la corriente. Va a permitir que pase normalmente, siempre que sea en el sentido de la flecha. Cuando intentemos, si en algún momento intentamos, ponemos un diodo al revés, sacamos un diodo que estaba quemado en corto, ponemos otro y lo conectamos al revés. Antes teníamos más, menos, corriente, circula. Ahora tenemos más en cátodo, menos en ánodo, corriente no circula. Acá tengo una barrera que me está impidiendo que circule la corriente. Esta es la principal función del diodo, que por más que parezca algo bobo, van a ver que tiene una cantidad de aplicaciones increíble, de la cual vamos a hablar de las más importantes, vamos a ver ejemplos, vamos a ver casos donde se aplica. Existen distintos tipos de diodo, pero muchos. Yo acá separé 4, que son justamente los que vamos a estar viendo en nuestro día a día. Tengo el diodo rectificador común, que es básicamente esto. Vamos a llamarlo de rectificador. Vale aclarar que también pueden encontrarlo si googlean, entran en un foro, charlan con un amigo. Lo pueden encontrar como diodo común, diodo rectificador, diodo de silicio o solamente rectificador. Todos hablamos español, pero dependiendo del país donde estés, a veces tu colega puede estar hablando de lo mismo que vos, pero de manera parecida. Este es el símbolo del diodo rectificador. El que tenemos acá al lado lo vamos a estar llamando de Zener. El Zener, la diferencia es que va a tener estas rayitas en la barrera. Es un diodo, trabaja de una manera muy parecida, todos ellos trabajan de una manera muy parecida, pero tienen sus diferencias y tienen pequeños símbolos como para que vayas identificándolos. El de acá abajo es el del nombre raro. SCHOTTKI. Schottky. Otro caso donde un genio de la electrónica tenía un apellido horrible es un diodo Schottky. Tiene unas vueltitas, un bigote, un firulete acá en la barrera. Es un diodo Schottky muy parecido al rectificador, pero con sus detalles que ya los vamos a ver. Y otro que es sumamente fácil, es un amiguito, y de hecho lo incluí porque lo van a ver en todos los diagramas, pero no falla. Es el diodo LED, que tiene el mismo símbolo del diodo rectificador, pero le agregan acá unas flechitas como para que ustedes entiendan que va a emitir luz.
Bien, vamos a empezar a ver algunos ejemplos con los diodos. Vamos a hacer un dibujito rápido como venimos haciendo. 19 volts. Voy a dibujar acá mi línea, resistencia de carga, bajo, ground, y acá en el medio voy a poner un diodo. Esto. Diodo. ¿Cómo va a funcionar esto? Tal como ya les dije. Acá tengo positivo en el ánodo, el diodo permite que circule corriente, va a funcionar todo, mi resistencia de carga va a estar funcionando, si esto es un motor va a girar, si esto es un CPU va a tener alimentación, lo que sea. La corriente va a circular, se va a establecer un flujo, ¿bien? Porque el diodo me lo permite. Este tipo de uso del diodo, donde yo pongo positivo en ánodo y negativo acá en el cátodo, porque en sí está la resistencia de carga de por medio, pero se puede decir que está conectado al negativo. Acá está el positivo. El tipo de uso del diodo, donde lo conecto de esa forma, se va a llamar polarización directa. Polarización directa. Ahora, ¿qué ocurre si yo pongo? Ya les expliqué, estoy repitiendo un poco, pero es porque voy a llegar a un ejemplo. Vamos a llegar de a poquito a los ejemplos. ¿Qué ocurre si yo pongo el diodo al revés? La corriente no va a lograr circular. Esto es como si yo tuviera un circuito abierto. La resistencia de carga va a estar ahí pendiente, no van a circular cargas por ella, no va a funcionar nada. Si esto fuera un motor no giraría, porque el diodo está al revés. Dale vuelta, no seas bobo. Pero este tipo de uso del diodo, porque a veces vamos a ver casos donde se va a usar así, se llama polarización inversa. He repetido el dibujo para poder explicarles que si está al revés se llama inversa, y después vamos a ver casos donde se utiliza un diodo de esa forma. Vamos a ver ahora algún caso real. Bien, esto después lo vamos a repasar de nuevo como venimos haciendo con los diagramas, pero me parece muy interesante ya empezar a explicarles algunos, uno o dos casos como para que ustedes se vayan asociando con los diodos. Yo tengo este diodo que está acá en polarización directa, como les he explicado anteriormente. Van a entrar 19 volts y la primera particularidad que les quiero decir es que imaginen esto como una autopista, y cuando tenés un diodo es un peaje. Vas con tu autito y llegas a alguien que te cobra. El diodo va a permitir el paso de la corriente, no va a poner una resistencia que nos importe, pero te va a cobrar. Vas a tener que pagarle. ¿Cuánto te quitó el señorito? Te quitó, del otro lado vas a tener 18.3 volts, porque un diodo rectificador común de silicio te quita aproximadamente 0.7 volts. Entran 19, salen 18.3. Más vale que si sos ingeniero hayas calculado todo lo que está de este lado para trabajar con 18.3 volts, porque si no, no va a funcionar. Porque le pusiste un diodo y ese diodo, este diodo específicamente, te quita 0.7. ¿Querés pasar con tu autito? Págame. Perfecto. Pero ¿para qué nos va a servir pagarle a este señor? Supongamos, ¿ya repararon algún cargador? ¿Repararon un cargador de una notebook, de un celular, de una tablet? Supongamos que recibiste un equipo en reparación. Y el cargador, el problema es el cargador, se rompió el cable, una pavada, cualquiera uno lo hace. Sí, está todo bien, te pones a soldar los cables, pero como estabas en Facebook, estabas paviando en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los conectaste al revés a los cables. Conectaste 19 volts aquí y conectaste GND acá. Vas, enchufás el cargador y resulta que si tenés el diodo en ese punto, nada va a ocurrir, porque obviamente las cargas positivas van a querer subir por acá, pasar por el diodo, no van a lograr. Esto es como si fuera un circuito abierto y no va a pasar nada. Pero si no tuviéramos el diodo, hay muchas veces donde acá nuestra resistencia de carga en realidad
es un, definámoslo como, es un IC, un circuito integrado, un CI, que necesita, está desarrollado, está fabricado, planeado, pensado, para que tengamos los 19 volts en este punto y para que tengamos GND en este punto. Y si vos, porque no estabas prestando atención a lo que estabas haciendo, señorito, conectaste al revés los cables, estabas el cargador que estabas reparando, los conectaste al revés, agradece si tenemos un diodo en inversa acá. Porque si no lo tenemos, vas a alimentar inversamente este integrado y lo vas a hacer volar. Ya empezamos a ver la primera función, la primera utilidad práctica, el primer ejemplo real que vamos a estar viendo, que es el diodo como protección de inversión de polaridad. Es complicado, pero la base es, te protege si conectas los cables al revés. Bien, creo que quedó un ejemplo bastante simple, bastante práctico y es el primer ejemplo real que estamos viendo. Vamos al segundo ejemplo. Venían unas notebooks, vamos a cambiar el nombre de esto para notebook, para nuestro próximo ejemplo. Notebook. Venían unos equipitos que tenían, vamos a sacar esta flecha, no sea cosa que se confundan con un LED, tenían un agujero abajo estas notebooks, un conector. Venían con algo raro. Ahora les muestro. ¿Ven? Mucha gente hasta el día de hoy nunca descubrió para qué sirve esto. Esto es la base para un dock station. Esto es el conector para un dock station. ¿Qué es un dock station? Hoy en día creo que ya no se utiliza mucho, pero he llegado a ver un dock station. Y es lo siguiente. Tenés tu computadora y la estás usando en tu casa, en un bar, donde sea. Fantástico. Pero resulta que la pantalla es muy chica. Y me molesta trabajar con una pantalla tan chica, por ejemplo. Entonces, el fabricante de este equipo me vendía también una base separado que servía para conectar esta notebook. Yo tengo en mi escritorio, en mi trabajo, una base que viene, se conecta, conectas la notebook, la encajas acá, ¡clac! Y es como una mesita que tiene un soporte y tiene un montón de conexiones. Ahí vas a conectar en la base, en vez de conectar el cargador en la notebook, la vas a conectar en la base. Y también tiene un montón de puertos USB, un montón de cosas, salida HDMI, todo eso se va a comunicar por acá. Y como es más o menos como una mesa, arriba le pones un televisor. Cuando estás en tu escritorio, trabajas con 32 pulgadas, pero cuando terminas de trabajar, la desconectas, te llevas tu computadora a casa y seguís el trabajo exactamente donde estabas. No tenés que andar haciendo backup, pendrive, nube, lo que sea. Trabajas siempre con el mismo equipo, pero en tu escritorio tenés una base, ¡clac!, para conectarla y trabajar con 32 pulgadas. Y después en tu casa puedes trabajar con 14. ¿Cómo funcionaba eso? Eso funcionaba en parte gracias a los diodos. Porque nosotros teníamos esto, donde imaginemos que tenemos 19 volts acá del cargador, y tenemos la notebook como carga, perfecto. Pero yo tenía acá también, recuerden que les dije que el dock station tenía su propia alimentación, o sea, el cargador iba en el dock, no en la notebook. Entonces, 19 volts, este era el dock station. Y teníamos un diodo en ese sentido. ¿Qué era lo que ocurría acá? Ocurría que la alimentación podía venir por acá y alimentar esto, pero jamás iba a intentar volver a alimentar los circuitos del dock station. Si yo no tuviera el diodo, en el momento que yo conecto 19 volts acá, parte de mi corriente se va para acá, pero parte de mi corriente puede querer subir e ir al dock. Yo voy a estar alimentando el equipo y el dock con el cargador. No tiene sentido, no es lo que quiero, no es lo que busco. Estoy llevando corriente para todos lados. O bien, si yo no tuviera este diodo de acá, supongamos que yo conecto 19 volts en el dock y voy a estar enviando 19 volts para dentro de mi cargador. Si yo tengo dos cargadores, por ejemplo, porque yo puedo tener un cargador conectado para mi notebook, para llevármelo a casa, y uno para el dock, obvio. Entonces, si yo conecto con dos cargadores, voy a terminar
enviando 19 para dentro de mi cargador, voy a terminar haciendo un desastre. Yo lo que quiero es separar estas cosas. Se alimenta por uno o se alimenta por otro. ¿Qué es lo que hago? Muy simple, pongo un diodo. Esto lo van a ver en los diagramas, esto es normal, y de hecho existen circuitos hasta hoy en día que no tienen nada que ver con los DockStation que utilizan este sistema. Para darles un ejemplo que lo vamos a ver, pero para decirles, para adelantarles, el RTC, el circuito de la fecha, la hora, lo que hace funcionar el reloj interno de tu placa madre, sea una notebook, desktop, lo que sea, trabaja así. Ya lo vamos a estar viendo en el diagrama, vamos a estar viéndolo mejor. Pero acá ya podemos empezar a entender cómo el diodo me va a ayudar a proteger un equipo, cómo el diodo me va a ayudar para que la corriente vaya para un lado, pero jamás vuelva para el otro, cómo lo voy a estar aplicando en los equipos que voy a estar revisando. Ya estuve hablando de lo que es la caída de tensión. Eso es importante que también recordemos que todo diodo tiene una caída de tensión, porque hay gente que mira 19 acá, 18 del otro lado, y a veces no interpretan que es un diodo, no interpretan bien el componente. Vieron que los componentes SMD son tan chiquitos y a veces cuando no tenés experiencia o no estudiaste mucho, mirás y decís, ah, no, este componente está abierto, está alterado, porque entran 19 y salen 18.3. No, y es exactamente lo que estamos buscando. Voy a cortar por acá para no hacer un video tan largo, pero ya voy a volver, así hablamos un poquito del Schottky, hablamos un poquito del LED, que no le puse nombre, casi lo dejamos como NN, y vamos a ver algunos otros ejemplos más para después agarrar el diagrama ya haciéndonos una idea de lo que vamos a encontrar, ¿ok? Cortemos para no ir tan lejos y seguimos con otro video.